18 El Libertador, campañas del general San Martín. La situación en Chile había seguido un rumbo parecido a la de Buenos Aires. En 1811, un congreso inspirado en las Cortes de Cádiz dictó una serie de medidas, que presentaban analogías con las sancionadas por nuestra primera Junta, el Triunvirato y, más tarde, por la Asamblea del 13, sin desconocer la autoridad de Fernando Vilpero. En noviembre de ese mismo año 11, José Miguel Carrera se proclamó dictador, disolviendo el Congreso. Luego tomaría el título de Director Supremo, tal como sucedería aquí después con Posadas, Alviaro Pueyrredón. Sin embargo, el sur del país y la isla de Chiloé se mantuvieron fieles a España. Abascal, desde el Perú, envió contra Chile un fuerte ejército, a las órdenes del brigadier Osorio, que triunfó en la batalla de Rancagua, librada el 2 de octubre de 1814. José Miguel Carreras y sus hermanos Luis y Juan José, Bernardo O'Higgins y el argentino Juan Gregorio de las Heras, que combatiera junto a los chilenos, se refugiaron en Mendoza después de la derrota. Allí se hallaba San Martín, quien acariciaba el gran proyecto de libertar al Perú atacándolo por mar, para lo cual debía embarcar sus fuerzas en Chile. Y ello imponía desalojar previamente a los realistas del suelo que Osorio había recobrado. Con ese objeto, secundado por los vencidos en Rancagua, comenzó a organizar el ejército de los Andes. Contaba San Martín por entonces 38 años y acababa de ser ascendido a coronel mayor. Poco después de llegar al país, se había casado con Remedios de Escalada, perteneciente a una distinguida familia porteña. Ese año 1816, nacería en Mendoza la hija de ambos, Mercedes. A mediados del 16, el propósito del general estaba en plena realización. Su centro de adiestramiento se hallaba en el campamento del Plumerillo, próximo a la ciudad. Pese a estar corto de hombres y recursos, puso en la tarea un formidable empeño, demostrando energía tenaz y notables condiciones de organizador para llevarla a cabo. Reunió los restos del cuerpo que comandara las Heras, milicias mendocinas, voluntarios y reclutados, algunos efectivos despachados desde Buenos Aires, cierta tropa que conservaba O'Higgins y los escuadrones tercero y cuarto de granaderos, que llegaron encabezados por Soler. Los uniformes se confeccionaron con telas tejidas en San Luis y teñidas en Mendoza. La pólvora se fabricó con salitre obtenido en la zona. Fray Luis Beltrán se dio maña para fundir cañones y proveerlos de la munición necesaria. Las mujeres mendocinas hilaron vendas y bordaron la bandera para el ejército, celeste y blanca con el escudo en seda. Rigurosa fue la instrucción impartida en el campamento donde, por la tarde, se rezaba el rosario con las tropas formadas. Llegó a contar la fuerza con 3.800 soldados y 1.400 auxiliares. Soler era jefe del Estado Mayor, O'Higgins cuartel maestre. Entre los oficiales se contaban las Heras, Hilarión de la Quintana, Beruti, Alvarado, Lucio Mansilla, Pringles, Lavalle, Necochea. José Antonio Álvarez Condarco, un ingeniero militar criollo, logra llegar a Chile y volver, levantando de memoria planos muy precisos, referidos a los pasos cordilleranos. Fue el precursor de la llamada inteligencia militar argentina. Hacia la Navidad, habían concluido los preparativos. Tal como lo hiciera antes Belgrano, San Martín dejó su bastón de mando a los pies de la Virgen, jurando sus hombres fidelidad a la bandera. Y, el 18 de enero de 1817, se puso en marcha la primera fracción de aquel ejército, a cargo de las Heras. Al día siguiente se movió el grueso de la expedición, a las órdenes de San Martín. Tenían delante la cordillera inmensa y se disponían a atravesarla. El cruce se realizó por el Paso de los Patos, frente a San Juan, y por el de Uspallata, en Mendoza. Pero, antes y después de concluirlo, varias partidas tuvieron escaramuzas con otras enemigas en Picheuta, Potrerillo, Guardia Vieja, Achupallas y Las Coimas. La empresa emprendida por San Martín, al cruzar los Andes con un gran ejército, se cuenta entre las más notables de la historia militar y aún resulta de cita obligada para quienes estudian esa materia. No es necesario contar con una imaginación muy viva para representarse el extraordinario espectáculo que debieron ofrecer las columnas patriotas, estirándose por las quebradas y progresando junto a los desfiladeros del imponente macizo, montadas, a pie, con los caballos y muyas de la brida, arrastrando sus cañones, azules los uniformes, rojas las bocamangas, pardos los ponchos contra el blanco enceguecedor de las nieves eternas, envuelto el avance por las rachas de viento helado, animándose.
Los hombres con cantos y gritos de coraje bajo el centelleo de las armas. San Martín montaba un tordillo. El 12 de febrero, las fuerzas que componían el grueso del ejército, al mando de San Martín, habían concluido el cruce de la cordillera. Los realistas, a las órdenes del brigadier Rafael Maroto, esperaban en la cuesta de Chacabuco con 3.000 efectivos. San Martín dividió los suyos en dos columnas, una, confiada a Soler, atacaría por el frente, la otra, mandada por O'Higgins, lo haría por el flanco. La embestida de O'Higgins fue demasiado rápida, debiendo auxiliarlo el propio San Martín para permitir a Soler, que venía por un camino más largo, incorporarse oportunamente a la pelea. Zapiola, con 3 escuadrones de granaderos, cargó sobre la derecha enemiga, O'Higgins por la izquierda, a la bayoneta. Soler se adueñó de una altura que dominaba el campo, luego de que Alvarado dispersara a sus defensores. El combate concluyó al irrumpir Necochea con el 4º escuadrón de granaderos y romper el cuadro formado por la infantería de Maroto, atacado por los 4 costados. 500 muertos y 600 prisioneros tuvieron los realistas, perdiendo sus cañones, 1000 fusiles, el parque y las banderas. Entre los patriotas solo hubo 12 muertos y 129 heridos. 2 días después, menos 14 de febrero, San Martín entraba en Santiago, siendo recibido con entusiasmo por la población. El cabildo lo eligió director supremo pero rehusó el cargo, que fue conferido a O'Higgins. La lucha proseguía en otras partes del país. Las Heras ocupó Concepción después de triunfar en Curapaligue, rechazando luego, junto con O'Higgins, un ataque enemigo en Gavilán. Ordóñez, jefe realista, estaba atrincherado en Talcahuano, siendo este puerto sitiado por los patriotas. Al cumplirse el primer aniversario de la batalla de Chacabuco, San Martín y O'Higgins proclamaron la independencia de Chile, en la Plaza Mayor de Santiago. Acampado su ejército en Cancha Rayada, cerca de Talca, San Martín tuvo noticias de que sería atacado por Osorio. Durante la noche intentó un cambio de posiciones pero, mientras lo realizaba, iniciaron los realistas su ofensiva originándose una gran confusión. Nuestras tropas fueron derrotadas, perdiendo 26 cañones y muchos fusiles. Sin embargo, pese a quedar dueños del campo, los atacantes sufrieron más muertos que los patriotas, hubo 300 entre aquellos y 120 entre estos. Las Heras conservó intacta su división y O'Higgins tuvo pocas bajas, resultando herido en el choque. Esto ocurrió la noche del 18 y el día 19 de marzo de 1819. Osorio no supo aprovechar su éxito, demorando el avance hacia Santiago. Lo cual permitió a San Martín reorganizar sus fuerzas y esperarlo junto al río Maipo, al sur de la ciudad. Era el 5 de abril del mismo año 19. La noche antes, el general argentino había realizado un movimiento similar al que no pudo completar en Cancha Rayada, de modo que, al día siguiente, los realistas encontraron las tropas patriotas dispuestas en forma distinta a la que esperaban. Tomás Guido y Antonio González Balcarce secundaban a San Martín, ya que O'Higgins se reponía en Santiago de la herida recibida. El combate se inició a mediodía. Los granaderos argentinos y los dragones chilenos cargaron reiteradamente, sableando a la caballería enemiga sin descanso. A las 5 de la tarde, O'Higgins, herido, se incorpora a la refriega. Caía el sol cuando Osorio comenzó la retirada, dejando detrás 2.000 muertos y 3.000 prisioneros, entre ellos buena parte de su plana mayor, amén de armas y banderas. Unos 1.000 muertos hubo entre los nuestros. Después del triunfo, se abrazaron San Martín y O'Higgins con el brazo en cabestrillo recordándose la escena como el abrazo de Maipo, o de Maipú, que de las dos maneras puede escribirse esta palabra araucana. El camino hacia Lima quedaba abierto. Pronto se empezó a formar la escuadra que transportaría el ejército hasta el Perú, reuniéndose 3 bergantines, una fragata, una corbeta y un navío de mayor porte. En octubre del 19, la flota chilena atacó y derrotó a otra española, llegada de Cádiz. Tomás Alejandro Cochrane, un aventurero escocés que se había distinguido en las guerras contra Napoleón, poniéndose luego al servicio de quien mejor pagara su pericia marinera, su coraje bien probado y su falta de escrúpulos, fue designado jefe de la escuadra en formación y, valiéndose de diversos ardides, apresó numerosas naves españolas e incursionó a sangre y fuego en puertos controlados por los realistas. Entretanto, las turbulencias políticas que agitaban la Argentina determinaron que el gobierno ordenara a San Martín repasar los Andes con sus fuerzas e intervenir en las luchas intestinas del país.
San Martín no acató la orden. Y, el 2 de abril de 1820, recibía en Rancagua el mandato directo de su oficialidad, para mantenerse al frente del ejército y emprender la campaña del Perú. El 20 de agosto, zarpó la expedición desde Valparaíso. Cagran mandaba los buques y San Martín las fuerzas embarcadas, compuestas por 2.300 argentinos, 1.800 chilenos y 35 cañones. Las Heras era jefe del Estado Mayor. 8 navíos de guerra y 16 transportes formaban la flota. El 7 de septiembre comenzó el desembarco en Paracas, al sur de Lima. Enseguida se sucedieron los éxitos, obtenidos en encuentros que, a veces, no pasaban de escaramuzas. Las tropas patriotas entran en varias localidades, internándose parte de ellas en las sierras. La población las apoya. El 5 de octubre se realiza una reunión en Miradores, entre representantes del virrey Pezuela y de los expedicionarios, sin llegarse a ningún acuerdo. San Martín se reembarca a fines de octubre, para establecer su comando al norte de Lima, en Huaura. Arenales triunfa en Pasco. Cagran captura la goleta española Esmeralda. El batallón Numancia se pasa al bando americano. Y se agudizan las controversias entre los realistas, que deponen a Pezuela reemplazándolo por la Serna. Nuevas negociaciones infructuosas tuvieron lugar en Punchauca, durante el mes de mayo de 1821. El 21 de julio, San Martín entra en Lima. Convoca un cabildo abierto, que proclama la independencia el día 28. Y el 3 de agosto asume el gobierno con el título de protector del Perú. Ni la ocupación de Lima, ni la declaración de la independencia, ni el cargo de protector conferido a San Martín, ni la bandera diseñada por este para el país blanca y roja indicaban, sin embargo, que la libertad peruana estuviera asegurada. Por el contrario, los realistas ocupaban buena parte del territorio y el Libertador tropezaba con serias dificultades, a raíz de disensiones internas que ponían en peligro los éxitos obtenidos. El plan de San Martín incluía la venida de un ejército auxiliar, que debía ser enviado desde la Argentina para consolidar su posición. Inútiles fueron, no obstante, las gestiones y reclamos ante los sucesivos gobiernos de Buenos Aires, destinados a concretar aquel propósito. Absorbidos por los enfrentamientos internos y nublada su visión por cuestiones de corto alcance, esos gobiernos hicieron oídos sordos a los reclamos que les llegaban de Lima. Otro hombre, mientras tanto, batía a los realistas al norte de Sudamérica. Se trataba del venezolano Simón Bolívar, nacido en Caracas el 24 de julio de 1783. Y, a mediados de 1822, estaba sin dilucidar la situación de Quito. Esta importante ciudad, en efecto, podía plegarse a Colombia, regida por Bolívar, incorporarse al Perú, donde gobernaba San Martín, o constituir en torno suyo una nueva república, que finalmente sería Ecuador. A raíz de ese problema inmediato y con la intención general de unir fuerzas, a fin de asegurar la independencia de esta parte de América, empresa para coronar la cual no recibía apoyo desde Buenos Aires, San Martín se reunió con Bolívar en Guayaquil, el 25 de julio del año 22. 3 conferencias sostuvieron ambos libertadores. Y muy poco ha trascendido respecto a lo tratado en ellas. Una reserva probablemente reforzada por el sigilo masónico las envuelve todavía. El hecho cierto es que, mientras la situación de San Martín en el Perú resultaba comprometida, sin contar con perspectivas de auxilios enviados desde su patria, la posición de Bolívar era sólida y su estrella brillaba en alza. Fuere cual fuere el motivo que determinó en definitiva a San Martín, lo cierto es que éste, sobria y discretamente, en silencio, cedió el campo a Bolívar y resolvió desaparecer de la escena americana. El 20 de septiembre de 1822, después de dejar instalado un Congreso Constituyente, el Libertador abdicó su cargo de protector del Perú y, esa misma noche, se alejó de Lima. En 1823, mientras San Martín se hallaba en Mendoza, murió en Buenos Aires su mujer, Remedios. Y, el 10 de febrero de 1824, acompañado por su hija Merceditas, el Libertador embarcaba con rumbo a Europa. Jamás volvería a pisar la tierra donde naciera pues, dignamente, se negó a poner su sable victorioso al servicio de las facciones que lucharon en ella durante su largo exilio. Así, dicho sable curvo de fábrica árabe no volvió a brillar en el tumulto del combate, después de haber dado la independencia a 3 naciones. Dicen que, mientras se preparaba el ejército de los Andes en el campamento del Plumerillo,
San Martín se dispuso a entrar al polvorín, en visita de inspección. Un centinela le cerró el paso. San Martín, sorprendido, se identificó como su general en jefe. Pero el soldado mantuvo la actitud, apuntándole con el fusil y aclarando: aquí no puede entrar nadie con las espuelas puestas. El hombre cumplía una orden. Una orden razonable, ya que el metal de las espuelas podía ocasionar una chispa de fatales consecuencias en ese lugar. San Martín no entró al polvorín. Y, como el modesto centinela había demostrado saber sujetarse a la estricta disciplina que el Libertador se empeñó por imponer a sus tropas, fue luego recompensado por mantenerse fiel a la consigna recibida. Aunque, para ello, se hubiera visto precisado a dirigir el arma contra quien impartiera la orden así acatada. El 9 de diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, de confuso trámite, Sucre, lugarteniente de Bolívar, ponía fin a las guerras por la independencia formal de nuestro continente.